El ecumenismo es el intento de cumplir el mandamiento de Cristo, que es que todos sean uno. Entonces, ese es, digamos, y ese intento se procura a través de un diálogo. El ecumenismo es un diálogo que intenta cerrar las diferencias, ¿no es cierto? Y mantener el respeto en la diversidad y en las diferencias. O sea, en la unidad, procurar cada vez una mayor unidad y un mayor respeto en aquello en lo que no hay unidad, ¿cierto? O sea, la unidad se procura en función de qué? De que yo escuchando la fe del otro hermano, ¿no es cierto? Escuchando la fe del otro hermano, pueda entender mejor lo que él piensa y de esa manera eliminar los prejuicios que a mí me han llevado a condenarlo, en el caso de que mi condena no se deba a un entendimiento profundo de lo que mi hermano piensa, sino a un prejuicio que a mí me llevaba a pensar, por ejemplo, que el católico piensa que la gracia no es necesaria, que la salvación es por obras, que María es más importante que Jesús, que María es una diosa, que merece la adoración y cosas así. Quizás cuando un protestante comienza a conocer un poquito más la doctrina católica, podría no compartir, pero ya no condenar desde el prejuicio. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿Cómo están mis hermanos? Que Dios les bendiga, tengan muy buenas noches. Los hermanos que nos ven aquí a través de televisión La Luz 18.2 y los que nos escuchan a través de la radio 1080M aquí en Lima y los que nos están viendo a través del canal de YouTube Anthony Lastra, los saludamos a todos en el amor del Señor Jesucristo y en esta noche tenemos un invitado especial que es un hermano en la fe y una persona que nosotros respetamos mucho, que Dios le usa en lo que es en diferentes áreas, pero ya él va a hablar un poquito, qué cosa es lo que está trabajando, en qué está contribuyendo en el área que nuestro Dios lo ha llamado. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo te va? Un gusto estar en tu canal y con tu audiencia. Bien, por suerte, muy bien. Jonathan, a ver, vamos a comenzar un poquito rápido aquí porque tenemos una hora de programa y tú sabes que a veces las conversaciones se pueden extender. A ver, hermano Jonathan, sí. ¿qué es lo que tú entiendes por ecumenismo? O sea, yo lo que te quería preguntar es que si tú estás de acuerdo con el ecumenismo que plantea la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Bueno, en primer lugar, al ecumenismo lo definen las comunidades eclesiales que participan de ese diálogo, es decir, quien tiene el derecho, la autoridad y la episteme y la preparación para definir el diálogo ecuménico son aquellos que lo practican, digamos, ¿no? Y ciertamente hay una diferencia entre las concepciones protestantes sobre el ecumenismo y las concepciones católicas. Hay que entender que el ecumenismo como movimiento ecuménico, no la palabra ecuménico,
no los concilios ecuménicos, en el sentido de que representa la mayor cantidad de obispos importantes de las distintas sedes católicas. Yo por ahí escucho a algunos protestantes que, bueno, por la ignorancia, hablan de ecumenismo y dicen el ecumenismo es católico porque los católicos siempre tuvieron concilios ecuménicos, pero la palabra ecuménico es una palabra análoga, es decir, tiene, según el contexto, distintas significaciones. Acá lo que nos interesa a nosotros entender de la palabra ecumenismo es el diálogo ecuménico de las comunidades que desarrollaron un movimiento ecuménico, que eso es lo que a nosotros nos interesa definir ahora. Entonces, el diálogo ecuménico es el cumplimiento de un mandamiento de Cristo. Cristo dijo que quería que los cristianos sean uno. Bueno, ese cumplimiento puede ser ideológico y sencillo o real y complejo. Ideológico y sencillo si yo digo, mira, todos los cristianos estamos unidos porque solo somos cristianos los que piensan como yo, los que creen como yo. Entonces eso sería muy fácil porque de facto estaríamos todos los que piensan como yo son cristianos y los que no piensan como yo no son cristianos. Entonces la unidad sería de facto, ¿no? Como no es cierto que solo sean cristianos los que piensan como yo o que mis creencias o mis interpretaciones de la fe sean la regla para medir toda posible definición de cristiano, hay ciertos consensos que en general se han articulado las iglesias históricas en función del esbozo de dogmática que es el credo de los apóstoles. Entonces, todas las confesiones cristianas que se adhieren al credo de los apóstoles como modo de identificar su profesión de fe, su confesión de fe, forman parte del cristianismo, de las grandes familias del cristianismo que son la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental y las iglesias protestantes, ¿no es cierto? Las iglesias protestantes que no reniegan del credo de los apóstoles. Por ejemplo, si hay un neopentecostal que niega la divinidad de Jesucristo, bueno, esa no pertenecen al cristianismo, digamos. Claro, porque o sea, para que te podamos entender un poquito, yo lo que te puedo entender es que usan un término de un ecumenismo social. O sea, ¿qué es el ecumenismo social? Que si, por ejemplo, las diferentes posturas eclesiásticas que son diferentes a la postura eclesiástica evangélica, que tenemos los puntos cardinales o las doctrinas esenciales, hay, por ejemplo, en los congresos políticos de cada país puede haber una ley que se quiera aprobar el matrimonio del mismo sexo y se reúnen las diferentes posturas eclesiásticas en la mesa y conversan y dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Nos quieren aprobar en el Congreso el matrimonio, hagamos una marcha en conjunto. O sea, ¿tú estás de acuerdo de ese ecumenismo social, que se junten y vayan y protesten en contra de la comunidad LGTB, por así decirlo? Sí. Te hago un desarrollo, ¿no? Claro, adelante, adelante. Te hago un desarrollo. Mira, el ecumenismo es el intento de cumplir el mandamiento de Cristo, que es que todos sean uno. Ese es, digamos, y ese intento se procura a través de un diálogo. El ecumenismo es un diálogo que intenta cerrar las diferencias, ¿no es cierto? Y mantener el respeto en la diversidad y en las diferencias. O sea, en la unidad, procurar cada vez una mayor unidad y un mayor respeto en aquello en lo que no hay unidad, ¿cierto? O sea, la unidad se procura en función de ¿qué? De que yo escuchando la fe del otro hermano, ¿no es cierto? Escuchando la fe del otro hermano, pueda entender mejor lo que él piensa y de esa manera eliminar los prejuicios que a mí me han llevado a condenarlo, en el caso de que mi condena no se deba a un entendimiento profundo de lo que mi hermano piensa,
sino a un prejuicio que a mí me llevaba a pensar, por ejemplo, que el católico piensa que la gracia no es necesaria, que la salvación es por obras, que María es más importante que Jesús, que María es una diosa, que merece la adoración y cosas así. Quizás cuando un protestante comienza a conocer un poquito más la doctrina católica, podría no compartir, pero ya no condenar desde el prejuicio, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se sanan las relaciones, se eliminan los prejuicios. Entonces, el ecumenismo tiene un doble aspecto, un aspecto doctrinal, que es teórico, teológico, y un aspecto práctico, que es el socio-vivencial, aquello donde las iglesias trabajan y procuran en unidad, bueno, procurar que el reino de Dios se viva en esta tierra. En temas sociales, Jonathan, para que ahí te poder entender un poquito, porque usaste ahorita la palabra social, o sea, tú te refieres a un ecumenismo en términos solamente sociales. O sea, yo... con defender la familia, defender a la vida, defender la libertad religiosa, o tú vas más allá del término social. Yo adhiero al ecumenismo tal como lo plantean las iglesias protestantes históricas que participan en el diálogo ecuménico. La iglesia luterana, el Consejo Luterano Mundial, el Consejo Metodista Mundial, el Consejo Presbiteriano Mundial, la iglesia anglicana. Es decir, las iglesias históricas, yo adhiero a la concepción de ecumenismo que tienen las grandes iglesias históricas protestantes y a su concepción. Conversar nada más, o sea, ¿qué es solo conversar? Dialogar, sentarse en una mesa, escucharse, conversar, en qué puntos vamos a tener en común, para ver si se va a hacer un trabajo en común, y punto. Pero terminando ese diálogo, cada uno va a seguir defendiendo su cosmovisión teológica. Lo que pasa es que el ecumenismo, podríamos aclarar que no es el ecumenismo. Digamos, las iglesias que participan en el diálogo ecuménico, yo he estado en reuniones ecuménicas junto con los obispos metodistas, el luterano, el anglicano, el presbiteriano, el católico. El ecumenismo no es el intento de que los protestantes se conviertan en católicos para que el Papa, que es el anticristo, funde un nuevo orden mundial en función del gobierno del anticristo. Digamos, eso ninguna iglesia protestante quiere que sus miembros dejen de ser protestantes y se hagan católicos. Ok, estamos entendiendo. Ningún obispo luterano, cuando accede al diálogo ecuménico, quiere que los luteranos dejen de ser luteranos. Ningún obispo metodista procura con el diálogo con la Iglesia Católica o con otras iglesias ortodoxas que los metodistas dejen de ser metodistas, digamos. Eso, el objetivo del diálogo ecuménico no es que los metodistas dejen de ser metodistas o que los anglicanos dejen de ser anglicanos, simplemente es que nosotros, conociendo un poquito más la versión que tiene del catolicismo los hermanos católicos y los obispos y los cardenales católicos, podamos tener menos prejuicios que nos permitan sanar las relaciones y tener un mejor vínculo, un trato más amable, más cordial, y bueno, y poder unirnos en aquellos que estamos unidos y fortalecer esos lazos de unidad y respetarnos con amor en aquellas cosas que no compartimos. Para que aquí te voy entendiendo un poquito, por eso es bueno el diálogo. ¿Tú estás de acuerdo en el ecumenismo que planteó la reforma histórica? Eso es lo que tú me estás diciendo y lo conocemos, pero el tema es que acabas de manifestar también, yo estoy de acuerdo en este punto contigo, aclarar qué es el ecumenismo, porque a veces cuando se usa la palabra ecumenismo se malinterpreta y se dice, ok, o sea, Jonathan Ramos o tal persona dice ecumenismo, él quiere que nos hagamos católicos. ¿Por qué? Porque en muchos evangélicos tenemos quizás la postura de que cuando nos hablan de ecumenismo es que volvamos a Roma, o cuando me hablan de ecumenismo que me haga mormón, cuando me hablan de ecumenismo que me haga testigo de Jehová, pero ese no es el ecumenismo que Jonathan Ramos cree. O sea, el ecumenismo que Jonathan Ramos está planteando es el ecumenismo que los reformadores en su momento plantearon y dijeron, vamos a sentarnos a conversar y en los puntos que haya comunidad, en los puntos que podemos estar de acuerdo para que se presente defensa, pero más allá cruzar esa línea no. Eso es lo que nos estás transmitiendo.
Claro, yo quisiera ser claro en este punto y ser un poco insistente en este punto. Sí, sí, adelante, adelante. El ecumenismo es un movimiento, es un diálogo que pertenece a un movimiento de eclesias, de distintas eclesias, es un diálogo eclesiástico. No hay ecumenismo entre dos sujetos individuales, sino entre comunidades eclesiales. ¿Sí? Y el ecumenismo es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Entonces, el ecumenismo es una sola cosa. Para nosotros los protestantes, el ecumenismo es el intento de cumplir el mandamiento de Cristo que seamos uno, sin negar nuestras verdades, sin negar nuestras doctrinas, tratar de encontrar esas verdades que tenemos en común, fortalecerlas y proclamarlas como una verdad de fe nuestra, proclamarlas conjuntamente. Es decir, yo creo que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Los católicos también. Perfecto, hagamos una declaración conjunta donde juntos proclamamos la divinidad de Jesucristo. ¿Te das cuenta? O sea, eso es el ecumenismo. El ecumenismo no es lo que dice un teólogo antiecuménico que no sabe, que no participa del diálogo ecuménico. O sea, nadie que no sabe lo que es el diálogo ecuménico, que no participa en ese diálogo, puede definirlo al diálogo. O sea, es un error procedimental que alguien que no estuvo en ese diálogo, que no sabe lo que sucede en ese diálogo, intente decirle a aquellos que sí están en ese diálogo en qué consiste ese diálogo. Es como pedante, soberbio, y no tiene sentido que el que no participa en ese diálogo intente definir lo que es ese diálogo. Y ningún obispo protestante que participa de ese diálogo junto con sus comunidades eclesiales tiene la intención de que nos convirtamos en católicos. Yo he participado en más de 6 eventos ecuménicos y en ningún momento ningún pastor metodista, ningún obispo metodista nosotros nos dijo, bueno muchachos, vayan aprendiendo a cantarle a la Virgen. ¿Y qué pasaría, Jonathan? ¿Y qué pasaría, Jonathan, para que te podamos entender un poquito? Estamos haciendo una hipótesis aquí, que también es válida, que si tú fueras a un encuentro ecuménico, ya definiste qué es ecumenismo, y salga un sacerdote católico y un obispo católico y le diga, bueno, muchachos, gracias por haber venido, queremos decirle que estamos promoviendo esto, pero el objetivo es que ustedes vuelvan a casa, ustedes que se hagan católicos, romanos y apostólicos. ¿Qué le dirías tú a eso? Mira, yo te cuento una anécdota. En el año 2014 estábamos por participar del diálogo ecuménico la Iglesia Metodista de Salta, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana. El encuentro se realizaba en el Arzobispado de Salta. En el Arzobispado de Salta, que queda en la calle Mitre y España. Y el encuentro ecuménico que se realizaba en la sede católica se llamaba Volviendo a Casa. Los católicos tienen dos concepciones de ecumenismo distintas según el cardenal o según el obispo, ¿no? O el prelado. Hay un ecumenismo de retorno que consiste en dialogar para que los protestantes vuelvan a ser católicos, y hay otro ecumenismo más dialoguista y de más apertura. Los católicos tienen esas dos versiones del catolicismo y vos te podés topar con un sacerdote que adhiere al ecumenismo de apertura y de diálogo y de tolerancia y de respeto entre iguales, o a, ¿no es cierto?, un ecumenismo de retorno. Bueno, nosotros habíamos crecido mucho con el Papa Juan Pablo II en diálogos ecuménicos de tolerancia y de respeto. Esa era la impronta que el Papa Juan Pablo II le había dado al diálogo ecuménico y se había avanzado mucho. Pero el Papa Benedicto XVI, ya siendo el prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, había escrito un documento que se llama Dominus Jesus, donde él sostenía que propiamente la iglesia es la iglesia católica. Los protestantes solo tenemos comunidades eclesiales. En ese sentido, fue un retroceso en el diálogo ecuménico y se mostraban las tensiones que hay dentro de aquello. ¿Por qué? Porque nosotros accedemos al diálogo ecuménico con nuestra propia concepción del ecumenismo, que es la protestante, y los católicos acceden al diálogo ecuménico con las concepciones católicas, con la eclesiología católica. Entonces, evidentemente que en el diálogo ecuménico hay tensiones, fruto de que las comunidades que asisten al diálogo tienen sus propias interpretaciones acerca de qué es el diálogo ecuménico. Claro. Entonces,
nosotros, los protestantes, cuando nos acercamos al diálogo ecuménico, lo hacemos al modo protestante, es decir, interpretando como protestantes este objetivo y este mandamiento de Cristo, que es que todos seamos uno. Entonces, frente a ese mandamiento, la postura sería o desconocer ese mandamiento o simplemente decir que todos los cristianos de facto estamos unidos porque solo somos cristianos lo que pensamos igual que yo. Digamos, ¿no? Que sería una conducta que no estamos dispuestos a asumir los protestantes históricos, decir que solo los que piensan como los metodistas son cristianos y por lo tanto todos los cristianos están unidos. No, los anglicanos son los anglicanos son cristianos, los luteranos son cristianos, los pentecostales son cristianos, los bautistas son cristianos, los ortodoxos son cristianos y los católicos romanos son cristianos. Sin embargo, estamos divididos. Y la división del cristianismo es un escándalo para la predicación del evangelio, porque Jesucristo dice que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la predicación del evangelio solo se da en función de que los cristianos tengamos esa unidad. Nosotros no podemos llegar nunca a esa unidad plena por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, pero podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé primicias de esa unidad. Para eso tenemos que estar dispuestos a dialogar y a eliminar los prejuicios que nos llevaron a condenar injustamente, en algunos casos, no siempre, en algunos casos, las posturas de nuestros hermanos. Entonces, es un intento de acceder al diálogo con franqueza, con honestidad, con sinceridad, con buena fe, y eliminar los prejuicios y las ataduras que nos llevaron a condenarnos mutuamente y a vivir épocas del cristianismo donde la guerra entre cristianos era la moneda común. Nosotros intentamos superar esa etapa de guerra de religiones, de guerra de denominaciones, y sosteniendo nuestras verdades, sin renunciar a nuestras verdades, sin relativizar nuestras verdades, acceder a un diálogo con otras confesiones de fe para poder entender estas expresiones de fe y tratar de respetarlas, quizás no compartirlas, pero sí respetarlas y poder convivir con los hermanos en un ambiente de más paz, claro, de más... Lo que te vamos entendiendo un poquito, Jonathan, aquí, es que ya nos has planteado qué es el ecumenismo, pero yo lo que te he entendido es que lo que es que hay dos tipos de ecumenismo que Roma plantea. Uno es el ecumenismo del diálogo y otro es el ecumenismo que se hagan católicos romanos. Yo te hago la pregunta directa y sé que tú eres directo para responder. El ecumenismo de volver a Roma y de hacernos católicos romanos, Jonathan Ramos no está de acuerdo en ese ecumenismo, está en contra de ese ecumenismo. Lo rechazo profundamente, así, desde las vísceras, lo rechazo. Yo no tengo la intención de que mis hermanos protestantes dejen de ser protestantes. Yo lo que quiero y lo que deseo y lo que le pido a Dios en mis oraciones es que todos los protestantes seamos mejores protestantes. Ok, bueno, hermanos, han escuchado, para pasar al segundo bloque, aquí el hermano Jonathan Ramos nos ha explicado atentamente que él está a favor del ecumenismo del diálogo, de conversar con la Iglesia Católica Romana y Apostólica en algunos puntos en común teológicos, como por ejemplo usó aquí el ejemplo de que si Jesús es Dios, en que ambos juntos podemos manifestar si Cristo es Dios y Cristo es el Señor, en eso se está refiriendo, pero que él está en contra del ecumenismo cuando la Iglesia Católica dice que hay que hacernos católicos. Entonces ustedes lo han escuchado, cada uno ya sacará sus propias conclusiones en torno a lo que el hermano Jonathan Ramos acaba de manifestar. Otra duda que yo tengo, hermano Jonathan, es que, por ejemplo, estamos viendo en este último tiempo cómo está conduciendo Francisco al catolicismo romano, ¿no? Entonces, de la manera de cómo está manejándolo. Por ejemplo, hay dos declaraciones que son polémicas, que me gustaría tu opinión en torno a este tema. Es que cuando Francisco dijo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un fracaso, y punto número dos, cuando él dijo que todas las religiones te llevan a Dios. ¿Qué piensa de esto, Jonathan Ramos? ¿Estás de acuerdo con las declaraciones que Francisco dio de lo que te estoy manifestando? Mira, es muy complejo. Yo lo conozco, somos del mismo país, una vez compartimos un café, eso no significa nada. Es decir, uno puede tomar café con alguien y no conocer a la persona, su pensamiento profundo. Y tenemos un amigo en común, básicamente eso, ¿no? Que tampoco significaría nada.
Yo conozco el pensamiento profundo de Francisco, ya desde que era Bergoglio, cardenal Bergoglio, y te puedo decir lo siguiente. Cuando él dijo que lo de Cristo fue un fracaso, está utilizando un pensamiento paradójico. Desde un cierto ángulo, que Cristo diga, Padre, ¿por qué me has abandonado?, podría ser interpretado como un fracaso. Francisco no cree que haya fracasado el proyecto de Dios y el plan de Dios, sino que desde alguna perspectiva humana, si nosotros juzgamos a Cristo desde una perspectiva humana, podríamos ver que Dios ese que está muriendo está fracasando. No es que Francisco piense que Cristo es un fracasado o que el plan de Dios ha fracasado. Entonces ahí es donde se nota el talante ecuménico. Si yo voy a interpretar al Papa Francisco en el sentido en el que él lo quiso decir, yo tengo que decir que él no piensa que el plan de Dios ha fracasado y que Dios es un fracasado y que Dios no nos va a salvar porque su plan de salvación no se va a cumplir porque él ha fracasado. Si yo pienso que Francisco dijo eso y que Francisco piensa eso y que Francisco cree eso, yo no lo estoy interpretando con buena fe. Lo que nosotros tenemos que tener los cristianos es buena fe. Vos y yo podemos estar en un diálogo y si yo tomo de mala fe lo que vos me decís, probablemente el diálogo no se dé, porque lo que vos estás diciendo no lo estás diciendo en el sentido en el que yo creo que vos lo estás diciendo. Entonces, muchas expresiones de Francisco podrían ser ambiguas y se prestan a que gente maliciosa malinterprete o saque de contexto lo que él está diciendo y lo coloque de... Si me permite hacerte aquí una pausa, ¿tú consideras que Francisco debería ser un poco más directo y no debería ser ambiguo quizás en algunas cosas? O sea, él debería ser más frontal en las cosas. Debería ser menos ambiguo, debería decir cosas aclarando bien en qué sentido él lo está diciendo. Por ejemplo, todas las religiones llevan a Dios, en un sentido no, en otro sentido sí, en un sentido salvífico no. No todas las religiones nos salvan. Okay. Solo la religión cristiana, que es la verdadera y la única religión revelada, es la que nos salva porque nos presenta a Jesucristo. Y eso es lo que cree Francisco. Lo que pasa es que cognitivamente muchas religiones nos pueden mostrar ciertos aspectos de Dios, como por ejemplo el capítulo 2 de la Carta de los Romanos dice que los gentiles conocieron a Dios, pero no le dieron gloria como a Dios, sino que se envanecieron en sus vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas a través de las cosas hechas. Bueno, ¿por qué? Porque aquellos que no pertenecen a la fe cristiana, sin embargo, han conocido a Dios, han llegado a Dios cognitivamente. ¿Se entiende? Entonces, de alguna u otra manera, todos conocemos a Dios cognitivamente, o todos tenemos la facultad, la posibilidad de conocer cognitivamente a Dios. Eso es lo que afirma Francisco. Lo que pasa es que él lo dice en un contexto que se presta a la ambigüedad. Entonces, yo estoy seguro que si vos le preguntás a Francisco y le decís, Francisco, ¿vos crees que todas las religiones salvan? Él te va a decir no. ¿Me entendés? Él no cree en ese relativismo. Lo que sucede es que la expresión... Si tú hubieras estado ahí, quizás, hermano Jonathan, si tú hubieras estado ahí cerca a él y te decía, Jonathan, y yo lo dije bien o no sé, o qué te parece o qué piensas, porque él es un jefe de Estado y los jefes de Estado tienen consejeros, ¿no? Ahí en el entorno que te dicen, o sea, si tú hubieras estado ahí, como que tú le hubieras dado esta observación que está manifestando, oye, mira, agrégale esto más porque te pueden sacar fuera de contexto ahora, pero el punto sería que si él lo dijo creyéndolo así, que todas las religiones llevan a Dios y se quedaría solo en esa frase, y él lo siente así, ahí sí estaría mal. No, no es un problema teológico lo que él tiene en su cabeza, es un problema comunicacional, no es un buen comunicador. No es un buen comunicador, no comunica bien sus ideas. Okay. Pero yo diría que lo hace a propósito. Él, con una eclesiología que para mí es incorrecta y con una metodología que es incorrecta,
podríamos decir que él considera que tratando de ampliar el horizonte del cristianismo, o sea, Francisco considera que la Iglesia Católica era muy cerrada. Él siempre explica que cuando él era joven, por ejemplo, un sacerdote católico llamado Julio Membiel lo enviaba a él y a otros católicos a quemar carpas de pastores evangélicos, que hacían, viste, los pastores evangélicos hacían carpas donde hacían actividades evangelísticas, se llenaba de carpas y el padre Julio Membiel, que ha sido uno de los sacerdotes más importantes en la Argentina, ordenaba a sus feligreses y junto con él también a quemar la carpa de los protestantes. Y los católicos tenían una moral, por ejemplo, ellos, si había un homosexual, no lo podían dejar entrar a la casa, ellos no podían visitar a una persona que se había divorciado. Era una moral muy dogmática, muy fundamentalista y muy excluyente. Entonces, Bergoglio sufrió mucho ese cristianismo tan cerrado, tan ortodoxo y tan conservador, y él trató de que la iglesia sea más amplia, que otras personas, por ejemplo, que los homosexuales puedan sentirse parte de la iglesia, que los separados, que los divorciados puedan sentirse parte de la iglesia. O sea, la intención de Francisco es que aquellos que son considerados como los pecadores se puedan sentir parte de la iglesia y que cuando ellos vayan a la misa, la gente no los mire raro, no los mire feo, que no los eche, que no los expulse, que les permita entrar a la iglesia. Entonces, el objetivo de Francisco es ese. Con ese objetivo, él está como combatiendo ese catolicismo conservador. Y en ese combate comete muchos errores, digamos. Hace bien él en como querer por ejemplo, el documento que sacó de la bendición de parejas irregulares, que es un documento muy ambiguo, y te comento algo aquí en Perú, ¿eh? Yo debo resaltar, yo puedo discrepar con los líderes de la Iglesia Católica aquí en Perú, pero algo que yo lo he reconocido públicamente aquí en los medios aquí en Perú es que salieron así en un comunicado oficial cardenales, autoridades católicas y le dijeron: Papa Francisco, eres nuestra autoridad, todo, pero en este documento no te vamos a hacer caso, le dijeron. O sea, literalmente, no te vamos a apoyar en este documento y no nos vamos a hacer caso. Entonces, eso por lo menos en Perú fue un escándalo aquí en Perú. Eso fue porque ellos dijeron, en este documento no lo... ¿Por qué? Porque aquí en Perú la lucha para defender la familia y para protegerla ha dado un resultado en que diferentes cosmovisiones eclesiásticas se han juntado, en la cual decir, oye, vamos a hacer aquí un frente común para que el matrimonio igualitario no se apruebe aquí en el Perú, y vamos a hacerle saber al Congreso de aquí del Perú que nosotros estamos unidos, por eso que yo usé el término ecumenismo social, que estamos unidos en este aspecto, en este punto, y no nos van a ver divididos en este punto, nos van a ver unidos fuerte. Y aquí en Perú se hizo una marcha que se llama Con mis hijos no te metas, no sé si es que tú habrás podido ver, ¿no? Que fue algo multitudinario en la cual retrocedió eso, y por lo menos aquí en el Perú, cada vez que se quiere atentar contra la familia, salen todos los colectivos eclesiásticos, salen y le dicen no. Entonces, si a mí alguien me dice, por ejemplo, Anthony, ¿tú estás de acuerdo que haya unidad con las diferentes posturas eclesiásticas para defender la familia? Claro, yo no estoy en contra de eso. Pero si tú me dices, Anthony, que haya una unidad para volver a Roma, no, yo no estoy de acuerdo a eso. Yo lo veo en contra. Inclusive yo voy un poquito más allá, para mí eso es diabólico. O sea, yo prefiero ser frontal, decirte que yo no lo comparto, porque yo soy evangélico y mis hermanos somos evangélicos, y como evangélicos, Jonathan, tú lo sabes, si somos evangélicos consideramos que esta es la iglesia de Cristo, porque somos evangélicos, porque no vamos a pertenecer en una comunidad que no la voy a considerar que también es la iglesia del Señor Jesucristo. No sé si me estás entendiendo un poquito, pero si yo pertenezco a esta comunidad, es como si Jonathan Ramos se congrega en una congregación, va, asiste, canta las canciones, escucha las prédicas, ora ahí, participa, porque Jonathan Ramos considera que en el lugar donde está es parte de la iglesia de Cristo también, y él se siente cómodo ahí. Entonces, eso es lo que quería llegar. Entonces, y para más o menos agarrar y cerrar este punto, lo que yo sí quiero enmarcar es que por lo menos en muchos hermanos te han entendido en que has hecho esta distinción, porque lamentablemente en eso sí te doy la razón,
nos quedamos solamente con la palabra ecumenismo, decimos no, es diabólico, estamos en contra, lo rechazamos, pero sí entiendo que debemos ver que la palabra ecumenismo va más allá de la palabra, porque hay un contexto en esa palabra, que tú lo has definido bien, en lo cual, en lo que vamos conversando, por el momento yo no voy a discrepar, pero lo que sí te quería también aconsejar es por algunos pedidos de algunos hermanos, es que a veces algunos hermanos piensan y dicen, ok, Jonathan dialoga muy bonito con los católicos, yo no estoy en contra de eso, pero a nosotros los evangélicos nos da correazos, agarra San Martín, el chancletazo y nos pega, y es un poco duro con nosotros. ¿Qué tú responderías a eso, hermano? ¿En realidad tú eres duro con los evangélicos? No por ser evangélicos, no por ser evangélicos. La eclesiología protestante no es una eclesiología de iglesia visible. Yo te pongo un ejemplo. Yo puedo pensar que mi novia es linda, pero no por eso voy a pensar que la tuya tiene que ser fea. Puede ser linda la tuya también. Yo puedo pensar que mi iglesia es verdadera iglesia de Cristo, pero no por eso tengo que pensar que las otras comunidades cristianas son falsas. No hay que pensar en términos de maniqueos, así, ¿no? Como que mi iglesia es la suma de todos los bienes y mezcla de mal alguno, y los católicos son la suma de todos los males y mezcla de bien alguno, digamos, ¿no? Y hacer esa dicotomía. Claramente, si yo me congrego en las denominaciones protestantes, es porque considero que la interpretación protestante de la Biblia es la mejor, es la que me permite ser cristiano de la mejor manera posible, claramente. Si no, yo sería católico. Es decir, si yo tuviera la intención de defender el catolicismo, ya me hubiese hecho católico. Lo cierto es que no es así. A mí lo que me pasa con los hermanos protestantes en general de la Alianza Evangélica es que yo considero que ellos no tienen buena fe a la hora de interlocutar con el catolicismo. Porque si yo me tomara en serio el catolicismo que ellos tienen en su mente, yo tendría que decir que es una falacia de espantapájaros, son falacias de muñecos de paja. No están destruyendo al catolicismo. Es decir, ningún católico te va a decir, yo no lo quiero a Jesús, la quiero a la Virgen. Yo niego a Jesucristo en pos de la Virgen. Entonces, vos como pastor te podés dar cuenta que incluso como una persona educada, yo no puedo ir en contra de la conciencia de un hermano. Y si tu conciencia a mí me dice que vos, si yo te pregunto, ¿vos amás a Cristo? Respóndeme. Claro, amén, sí, claro. Con toda mi alma, con todo mi corazón. Si yo te digo que no y empiezo a explicarte y a decir, no, vos no lo amás a Cristo por esto y por esto, por otro, vos tenés derecho a decirme, pero ¿cómo podés vos decirme a mí en contra de mi conciencia lo que mi conciencia me da testimonio? Entonces, en ese sentido ético, yo no puedo pasar por encima de tu conciencia. Entonces, si vos me ves a mí, que yo después salgo en un vivo a decir, Anthony odia a Cristo, es mentira que él ama a Cristo por esto, porque yo lo vi hacer esto, y decir esto y otro, vos vas a sentir que es una falta de respeto porque yo estoy malinterpretando tus dichos y tus hechos en pos de descalificarte a vos como cristiano. Entonces, así es como yo interpreto a los hermanos protestantes, que cuando hablan del catolicismo dicen, los católicos son chupayesos, claro, son idólatras, no son hijos de Dios. Es que hay un contexto ahí, ¿no, hermano Jonathan? Y sé que ahorita quizás con que vamos a ir dialogando, nos vamos a entender un poquito. Por ejemplo, en mi caso mío, te lo comenté antes de hacer el live, yo soy miembro de la Alianza Evangélica. Y la Alianza Evangélica, hace poco hemos tenido un programa donde hemos estado todos los integrantes y se ha hecho una aclaración que en la Alianza Evangélica el fin no es ser anticatólico, porque en la Alianza Evangélica hay diferentes canales en los cuales hay canales que son exclusivos con puras prédicas, no hay debates, es puras prédicas, hay canales de música donde hay puras músicas, hay canales de enseñanzas teológicas donde hay maestros en teología que dan enseñanzas y hay canales de apologética.
Ahora, tú sabes, hermano Jonathan, porque también has tenido debates, sabes que es apologética, que cuando hay canales apologéticos, pues no nos vamos a tomar un café y ni vamos a comer unas donas. O sea, cuando yo voy a debatir apologéticamente y voy a dar mis argumentos teológicos contra un católico, yo voy a sacar toda la enseñanza teológica de la cosmovisión que yo tengo y la voy a defender y voy a refutar el punto que me está diciendo a mí el católico. Lo que yo te doy un punto a ti a favor, para que no se me malinterpretes, en ir a lo personal, ¿no? O sea, quizás si alguien comete ad hominem y se vaya a lo personal y desacredite de manera personal a un católico, ahí sí yo estoy en contra, pero también hay católicos que desacreditan de manera personal a los evangélicos también. Mi responsabilidad no es exhortar a los católicos. Vos te podés imaginar que si yo hago un vivo exhortando a Dante Urbina, a Hugo Delgado, a Plasencia, Hugo Delgado va a decir, ¿y quién es este para venir a exhortarme a mí? O sea, ¿quién le ha dado a Jonathan crédito para hablarme a mí, para exhortarme a mí? Yo tengo que exhortar a los que yo considero que son mis hermanos de mi religión, los hermanos de mi congregación, los hermanos, ¿me entendés? O sea, yo no puedo exhortar a Dante Urbina porque él, para eso tiene su obispo, tiene su sacerdote. Yo no tengo que exhortarlo a él, yo te tengo que exhortar a vos, porque vos sos mi hermano. Yo con vos tengo los mismos principios, practicamos la misma fe. Entonces yo tengo derecho a exhortarte a vos. ¿Me entendés? Es por eso, es por eso. Y por otro lado, no sé si vos alguna vez viste un debate mío, yo tuve muchos debates. En mis debates, cuando yo debato, yo no defiendo la fe católica en mis debates. Yo cuando debato con la fe evangélica. yo defiendo la fe reformada, la confesión de fe de Westminster, los principios de la reforma. ¿Se entiende? Ahora, una cosa es defender la fe reformada en contra de los ataques que hace el catolicismo, y en eso estoy de acuerdo y lo promuevo, y otra cosa es distorsionar con mala fe lo que piensa el catolicismo simplemente para proselitar. Eso yo no puedo estar, Anthony, de acuerdo. A ver, yo te explico así. La fe católica considera que toda la gloria es para Cristo y que esa gloria es participada por María, por los santos, es participada. Entonces, Cristo tiene gloria en sí mismo y María tiene una gloria participada. Esa es la fe católica. Yo puedo estar en contra de esa fe y explicarla, pero de esta manera que es como los católicos, si me escuchan, van a decir, ah, sí, es verdad. Jonathan interpreta bien la fe católica, eso es lo que pensamos nosotros. Pero hay hermanos en la Alianza Evangélica que dicen, los católicos rechazan a Jesucristo, no son cristianos y son marianos. Yo te pregunto, ¿cuál es la mejor manera de hacer una apologética? ¿Malinterpretar lo que dicen los católicos para hacer un muñeco de paja y destruir ese muñeco? ¿O interpretar bien lo que piensan los católicos, que ellos se sientan reconocidos en mi interpretación y yo poder atacar o yo poder contrarrestar esa correcta interpretación del catolicismo? Claro, en un contexto, yo voy a ser claro en esto, yo le puedo decir a un católico que él rechaza a Cristo y que él no ama a Cristo en el contexto que yo como pentecostal considero que el católico no cumple los puntos cardinales y quebranta las doctrinas esenciales. Entonces, yo en la cosmovisión teológica que tengo, le voy a decir al católico con argumentos teológicos, le voy a decir, mira, sabes que tú no amas a Cristo, te voy a explicar por qué no amas a Cristo, le voy a dar versículos bíblicos, te voy a argumentar. Entonces, en un marco de un debate apologético, eso, Jonathan, es válido eso. En un debate es válido, porque yo estoy presentando argumentos teológicos y estoy teniendo un diálogo apologético. Y eso se llama debate. Y el católico me va a decir también a mí lo mismo en un debate. Me va a decir, yo creo que tú tampoco amas a Cristo porque no cumples todos los sacramentos, porque no te confiesas, porque no crees en... Y para la cosmovisión que él lleva, él lo considera válido. Entonces, lo que yo creo es que la manera correcta es en qué estoy de acuerdo contigo, en el respeto. Por ejemplo, a mí me gusta tener debates sin ad hominem, sin descalificativos personales, me comporto en el marco del respeto. Pero si viene aquí, por ejemplo, a mí me ha pasado y te lo comparto, yo fui al canal de Santiago Alarcón, quien es tu paisano, fui para allá y él en los comentarios me invitó a mí a debatir. Yo fui a su canal
para debatir, no con Alarcón, sino con el sacerdote Curateca. Yo tenía un debate con el sacerdote Curateca, estábamos debatiendo y de pronto Alarcón se mete en pleno debate y yo le digo, oye, pero estoy debatiendo aquí con este Curateca. No, que este es mi canal y si no te gusta, te vas. Entonces yo le digo, bueno, que es tu canal, vamos a dialogar, yo voy a debatir contra los dos, ya se cambió el formato. Termina el debate, ya estamos terminando, me toca mi última intervención y ¿qué hace Santiago Alarcón? Me baja y cuando me baja me difama públicamente y me dice a mí que yo he roto imágenes, habla de mi reloj, dice que si mi reloj vale caro y comienza a hablar cosas personales. Eso no es apologética ya, Jonathan, de la misma forma que si un evangélico hace lo mismo, no es apologética. Y yo lo voy a exhortar al evangélico también, decir, oye, hermano, espérate aquí un poquito. Pero yo considero, hermano Jonathan, que hay un procedimiento en la Biblia, en Mateo 18:15, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. ¿Qué hago yo? Te lo voy a decir. Si yo veo a un hermano mío y tengo su número, le escribo, lo contacto, hablo con él. Ahora, si él no me hace caso lo que yo le estoy diciendo, voy con testigos, cumplo lo que dice la Escritura, porque a veces muchos, y me incluyo, decimos que somos sola Escritura, sola Biblia, pero no cumplimos a la Biblia. Lo dejamos un costado. Entonces, ¿qué hablo? Ahora, después que yo he hecho todos los procedimientos bíblicos, esta persona continúa, recién tengo el derecho de en un video público, si me preguntan mi opinión de lo que está haciendo, de exhortarlo y decirle. Entonces, yo lo que quiero es que me entiendas que en la Alianza Evangélica, cuando dicen que el católico no ama a Cristo, es teológico eso, Jonathan. Eso es como yo lo veo. Quizás tú lo veas de otra forma, y yo lo respeto, hermano, pero yo lo veo teológico. Mira, yo lo veo en los diálogos ecuménicos en los que yo formé parte, esas expresiones no existen, pero sí existen expresiones así que me parecen más rigurosas, prudentes, sensatas y cristianas. Fíjate, yo te puedo decir a vos que las doctrinas de la gracia de la Reforma le dan gloria a Dios. Y que cualquier otra doctrina que no sean las doctrinas de la gracia, las gloriosas doctrinas de la Reforma, son pura chatarra, basura, y no son cristianas. Si yo me considerara un calvinista fundamentalista, yo podría anatematizar a los arminianos como herejes semipelagianos, por ejemplo, ¿no? No lo hago, yo no acepto esa postura. Pero la postura correcta es decir, mira, yo considero que probablemente vos amás a Dios, pero quizás no lo amás de la mejor manera. Porque la mejor manera de amar a Dios sería tener en cuenta estas cuestiones que para mí son importantes. Y yo te manifiesto lo que para mí es importante, lo debatamos, intercambiemos sobre esto. En este sentido, cuando yo me expreso así, yo ya no estoy pasando por encima de la conciencia del hermano. Si yo le digo a él, reconozco lo que vos decís. Si vos decís que amás a Dios, yo no puedo decir, no, vos no lo amás, vos lo odiás. Porque esa es una falta de respeto. ¿Se entiende? Claro. O sea, si vos me decís a mí, yo amo a Cristo, y yo te digo, no, vos no lo amás, vos lo odiás, yo a vos te estoy faltando el respeto. ¿Se entiende? Porque estoy pasando por encima de tu conciencia. Eso es lo que... un diálogo, como nos estás planteando, por eso te digo, debemos diferenciar un diálogo y un debate. Si es un diálogo en una mesa, si es un diálogo en una mesa, pero no, tampoco. Pero no es que hay un contexto en el cual yo puedo mentir y engañar y otro contexto en el que no debo mentir y engañar. No es verdad que los católicos no aman a Cristo. No es verdad, es mentira. Si alguien afirma que los católicos niegan a Cristo y no aman a Cristo y niegan el señorío de Cristo, no es que ellos están teniendo el derecho porque en el contexto de Dios, vale, no, es mentira, es mentira. Lo que yo puedo decir y lo que yo digo en mis debates es, mirá, la mejor manera de darle gloria a Dios es esta. Quizás vos le das gloria a Dios, es probable que vos le estés dando gloria a Dios, porque no hay un lugar donde acá están los correctos y acá están los incorrectos. Hay grados de participación en la verdad. Entonces, hay personas que participan un poco más de la verdad, otros participan un poco menos, otros un poco menos, un poco menos, un poco más. O sea, no hay que pensar en términos maniqueos, que eso es lo que yo pienso que hace la Alianza Evangélica. O sea, hacen así, dicen, o muchos de la Alianza Evangélica dicen, acá están todos los correctos. La Alianza Evangélica, ¿no? Lo podría decir un poco más saludable, porque cuando dices Alianza Evangélica ya estás que nos metes a todos ahí en el...
Yo diría, pues yo te digo, muchos. Yo te digo muchos porque los grandes canales, los más conocidos, hacen eso. No me hagas decir nombres. Lo que pasa es que yo lo que te entiendo, yo lo que estoy intentando explicarte, pero voy a respetar que no pienses como yo, es que en un marco teológico, yo lo considero, por eso te digo, yo no quiero imponerte nada, que es válido en un debate. O sea, en un debate, cuando están debatiendo, discrepando, por lo menos tú dijiste algo que me pareció interesante, ¿no? Tú dijiste lo siguiente, yo no le diría que no aman a Cristo, pero yo le diría que quizás no lo aman de la forma correcta y le fundamentaría por qué no lo aman a Cristo. Y es válido también, yo no digo que no sería correcto, pero ¿Qué es lo que tampoco podemos decir, claro, y yo lo respeto, pero tampoco, hermano Johnny, podríamos decir que el hermano que le dice, mira, yo, amigo católico, creo que tú no amas a Cristo, no amas a Cristo, pero te lo voy a explicar, te voy a fundamentar por qué no lo ama. O sea, al usar este lenguaje, yo considero que es respeto es que porque no, no lo... Si yo le pero es digo, que ¿no? Para que tú me entiendas, si yo le digo, oye idólatra, oye este chupayesos, oye este y no sé qué, posiblemente ahí te podría dar un punto a favor de que puedo quizás estar ofendiéndolo a él, así sea cierto o no, puede estar ofendiéndolo a él, entonces quizás no es la manera correcta. ¿Qué hago yo? Cuando yo debato con alguien, le doy argumentos teológicos y le hago saber con la Biblia por qué él no ama a Cristo y por qué yo considero que la Iglesia mira, Católica a Cristo lo tiene a un costado y a María la tiene por encima. Eso es lo que yo creo. Adelante. mira, claro, es que lo que sucede es que ningún católico escribió en ningún documento que María es más importante que Jesús. Ninguno. ¿Entiende? Entonces, si yo quiero defender la fe protestante, lo puedo hacer, pero no necesito distorsionar la fe católica. Si la única manera de defender la fe protestante es distorsionar la fe católica, es porque la fe protestante no es verdadera. Porque ninguna fe verdadera necesita, para ser defendida, de distorsionar lo que el otro está pensando o lo que el otro está diciendo. Si yo necesito hacerme un muñeco de cartón del catolicismo, porque mi fe necesita hacer ese muñeco de cartón para parecer superior a ese muñeco, entonces la fe protestante no sirve para nada. La fe protestante es superior a la católica, nosotros podemos defenderlo, pero sin hacer ese muñeco de paja. ¿Me entendés? O sea, yo no puedo deslegitimar, porque yo como evangélico pienso que todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador es salvo. ¿Y sabés qué hacen los católicos? Lo confiesan. En la misa, vos andás a una misa, en la misa se confiesa a Jesucristo. Ellos dicen, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todo. O sea, los católicos confiesan, adoran y le dan gloria a Jesucristo. Y yo como evangélico predico y enseño, esta es la palabra de fe que profesamos, que todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, si yo digo eso para mi hermano evangélico y yo veo que un católico ama a Cristo y confiesa a Cristo como Señor y Salvador, y que por ese amor a Cristo ama también a todo lo que él considera que participa de esa gloria de Cristo, bueno, yo tengo que entender esa fe, no la comparto, pero en el reconocimiento yo la respeto. Y yo no puedo decir que ellos no aman a Cristo. ¿Por qué? Porque yo estaría, primero, mintiendo, estaría pasando por encima de la conciencia de ellos. Yo lo único que puedo decir es, desde mi postura religiosa, desde mi interpretación bíblica, yo podría decirte que no lo aman de la mejor manera, porque para mí la mejor manera es esta. Es ¿Me más, entendés? pero también le podría decir, agregar algo más, no lo aman de la mejor manera y otros podrían decir, y yo creo que no lo aman a Cristo. Y No, es puedo que fundamentar con la Biblia, porque también de una u otra manera hay argumentos teológicos fuertes, hermano Jonathan, y tú los conoces, sabes, que se pueden probar porque ellos no aman a Cristo. O sea, hay argumentos, o sea, no podemos decir que no hay argumentos, porque sí hay a ver, argumentos que uno puede dame, sacar y fundamentar. dame el argumento más fuerte por el cual vos consideras que los católicos no aman a Cristo, por ejemplo. Uno solo. Ok, un hito solo, ¿ah? Y no es debate, ¿ah? El más importante. Ok,
Lo que pasa es que tengo un compromiso aquí en unos minutos, pero mira, sí, mira, el diálogo está interesante. ¿Ah? Yo no quiero que los hermanos piensen que yo me quiero ir, sino que yo quería algo aquí con el hermano Jonathan, que vamos a hacer el programa 1 hora nada más, porque yo tenía un compromiso y sé que el hermano Jonathan también tiene diferentes obligaciones, pero ha sido muy interesante el diálogo. Lo que yo puedo decir es, va a haber una segunda parte entonces, y yo te voy a dar el argumento que tú me estás pidiendo en la segunda parte. Te quiero comprometer en vivo, hermano Jonathan, porque me ha gustado el diálogo, ha sido enriquecedor y hay algunos pastores que me están escribiendo aquí al privado que les ha gustado el diálogo también. Entonces, ha estado interesante el diálogo. No sé si te comprometes a coordinar quizás en la semana, tener una segunda parte, quizás en este mismo horario. Te invito a mi canal y lo hacemos. En el canal tuyo. Ok, no hay problema. Entonces, lo coordinamos en privado un poquito para retransmitirlo aquí en este canal, para que varios hermanos lo puedan ver, pero yo quiero dejar en claro que yo entiendo a Jonathan, yo lo entiendo en qué contexto él quiere plantearlo. Quizás algunas formas de mi hermano Jonathan no las comparto, como él hay formas que no las comparte mía, pero podemos dialogar respetuosamente, podemos discrepar en algunos puntos, pero algo que sí me ha alegrado, algo que sí me ha alegrado bastante, Jonathan, y te lo quiero expresar en vivo, algo que sí me ha alegrado, que por lo menos ya se me salió ese prejuicio, no solamente a mí, a muchos hermanos en el chat, que hayas dicho que estás en contra del ecumenismo católico en el contexto, para terminar, para que tú me entiendas, en el contexto de volver a Roma. O sea, que has dicho, yo estoy en contra de este ecumenismo, de volver a Roma, no lo comparto, yo lo rechazo porque yo no quiero que mis hermanos evangélicos sean católicos, no, yo quiero que ellos sigan siendo evangélicos, pero que conversen con ellos. No sé qué quisieras decir y algunas palabras finales a los hermanos que nos están escuchando en diferentes plataformas. Siempre he dicho lo mismo. Lo que sucede es que hay hermanos de la Alianza Evangélica que con mala fe han distorsionado lo que yo dije, porque fíjate, yo no soy un católico oculto en la fe reformada. Si alguien dice que yo soy un criptocatólico, lo dice con mala fe, con maldad. Yo soy, y siempre lo fui, y siempre lo seré, un evangélico ecuménico, un protestante ecuménico. No es lo mismo ser católico disfrazado de evangélico que ser un protestante ecuménico, porque el movimiento ecuménico surge de las filas del protestantismo y la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana han tenido diálogos con la iglesia católica sin renunciar a un solo punto de sus artículos de fe. No hay ninguna iglesia protestante que en el diálogo ecuménico haya renunciado a un solo aspecto de sus confesiones de fe. A ninguno. La iglesia presbiteriana no renunció a ninguno. La iglesia luterana, cuando firmó el decreto conjunto, la declaración conjunta de la justificación por la fe, no renunció a uno solo de los artículos de concordia, a uno solo. O sea, el artículo, el diálogo ecuménico no consiste en que yo tengo que renunciar a mi fe. Entonces, lo interesante sería, cuando se hable de estos temas, escuchen a aquellas personas que están practicando esas cuestiones. ¿Se entiende? Yo como anglicano, como luterano, no puedo hablar en lenguas, porque yo nunca hablé en lenguas. Entonces sería bueno escuchar a los hermanos pentecostales, que son los que hablan en lenguas, para preguntarles qué consideran ellos que es hablar en lenguas. Entonces, ese es un poco el respeto. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el mundo evangélico, cuando se trata de ecumenismo, escucha a los antiecuménicos. Nunca escucha a los que somos ecuménicos y nunca nos toma en serio lo que decimos, lo que somos ecuménicos. Entonces, yo digo que soy protestante. Tú y yo somos antiecuménicos en el sentido de irnos para Roma. O sea, en eso sí podemos decir que somos antiecuménicos para especificarle a la audiencia. Somos antiecuménicos, y yo lo considero diabólico, el ecumenismo que plantea Roma de ser católico romano. En eso estamos en contra. Yo no le llamaría diabólico, yo le llamaría... Yo no me comprometo a ti en eso, yo sí le digo diabólico, pero quizás tú puedes decir estoy en contra, como ya lo dijiste, ¿no? Es que para mí los que están en la Iglesia Católica también son cristianos, entonces yo no podría decir que es diabólico que alguien sea católico. O sea, para mí que Santiago Alarcón se haya hecho católico no es diabólico. Será incorrecto, quizás será apresurado, quizás no tendrá las razones suficientes, hasta ahí llego. Yo nunca voy a procurar de no herir la conciencia de un hermano cristiano,
te entiendo, te entiendo. No quiero juzgarlo a ningún cristiano con una vara con la cual Dios podría juzgarme a mí. Simplemente claro, eso. quizás tú no lo dirías diabólico, por eso yo estoy diciendo, yo lo digo, no solamente yo, sé que otros hermanos que también lo dicen, pero lo que tú estás diciendo es que yo no me haría católico romano, ni promovería que un hermano evangélico, porque has dicho yo soy evangélico, se haga católico romano. En ese ecumenismo yo soy anti-ecumenismo en esa área, ¿no? De hacernos católicos romanos. Pero ya se ha explicado que hay otro tipo de ecumenismo que en ese, si estás de acuerdo, lo has desarrollado un poco, quizás algunas formas del otro ecumenismo te puedo entender en el contexto que te dije que si es a favor de la familia contra la comunidad LGBT, si es a favor de la vida contra el aborto, si es a favor de la libertad religiosa para que podamos predicar, en esos puntos se puede dialogar. Se llama un ecumenismo social. O sea, en ese aspecto podemos dialogar, pero después de ese ecumenismo social, yo voy a seguir siendo evangélico, él va a seguir siendo católico, él va a seguir siendo de otra postura eclesiástica y vamos a seguir debatiendo. En mi opinión personal, yo considero que muchos hermanos de la Alianza están haciendo un grandioso trabajo para la gloria de Dios en la apologética. Están defendiendo bien la fe, los puntos cardinales, pero sé que hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Como todos, Jonathan, igual tú también debes ver algunas cosas que tienes que mejorar, yo también algunas cosas que tengo que mejorar, y todos hay cosas que vamos a tener que mejorar, pero personalmente yo quiero cerrar con esta idea. Yo sí entiendo a mis hermanos de la Alianza, porque soy miembro de la Alianza también, entiendo a mis hermanos que cuando debaten son un poquito fuertes, a veces un poquito duros, porque hay católicos romanos que son un poquito duros, como te lo dije, ¿no? Por ejemplo, el señor Santiago Alarcón, de la manera de cómo me trató a mí en su canal, que me difamó, y hay, hermano Jonathan, algunos católicos que también difaman a los evangélicos, también calumnian, hacen cosas, insultan, ofenden. Entonces, por ejemplo, el sacerdote Toro, que en sus conferencias, cuando dice a los evangélicos, le patina el coco, y con eso Johnny, ¿qué cosa está diciendo? Que tenemos problemas mentales. O sea, aquí nosotros estamos viendo que hay algunas maneras de desprestigio contra la iglesia evangélica y también algunas frases que ellos hacen y dicen, como por ejemplo algo que yo no compartí con Dante Urbina, y lo voy a expresar, y se lo dije a Dante Urbina, algo que yo no compartí fue que cuando el hermano Cristian Izquierdo fue a su evento, el hermano Cristian Izquierdo le hizo una pregunta familiar en defensa de la familia que tenía que ver con el tema, y Dante Urbina, con su prejuicio antievangélico, porque yo se lo dije a Dante, para mí, tu respuesta a Cristian Izquierdo, y esa es mi manera de ver las cosas, tu respuesta fue antievangélico. ¿Por qué te lo digo, Jonathan? Porque Agustín Laje, estoy seguro, y ahora él va a venir aquí y yo le voy a hacer una entrevista a Laje y le voy a preguntar eso. La misma pregunta que le hizo Cristian se lo voy a preguntar a Laje. Y Laje es católico, Jonia. Laje no es evangélico, él es católico, y estoy seguro qué es lo que él va a responder, porque también, Jonathan, hay prejuicio con los católicos. Hay católicos que son antievangélicos también. Entonces, lo que yo sí estoy en contra es que yo considero que nosotros también tenemos la autoridad de también poderlos exhortar a ellos también, porque vemos que los apóstoles exhortaron también a personas que no eran cristianas. Por ejemplo, decirle a una persona que no es cristiana, que está en adulterio y que tiene que arrepentirse, es una exhortación y no es evangélico. Se le está exhortando a que se arrepienta. Entonces, hay maneras que lo podemos hacer. Entonces, para ya cerrar, quizás mañana vamos a ponernos de acuerdo para hacer la segunda parte. Entonces, yo no quiero cerrar el programa sin que metas, como dice mi hermano Edgar Pacheco, ahí un bocadito ahí. Tú sabes que yo te amo, hermano, en Cristo. Así que ha sido un buen diálogo. Mira, a mí no me tiene que importar lo que hace el cura Toro o Santiago Alarcón. Mi regla de fe no es lo que hace el cura Toro. Mi regla de fe es lo que dice el Señor Jesús en la Biblia. Y en la Biblia el Señor Jesús dice que yo tengo que amar a mis hermanos, amar a mis enemigos y a quienes los persiguen, bendecir a los que me maldicen y vencer el mal con bien. Esa es la palabra de Dios. Yo no tengo que hacer lo que dice
un hermano evangélico de la Alianza Evangélica. Yo no tengo que seguir lo que dice la Alianza Evangélica, yo tengo que seguir lo que dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús a mí no me manda a maldecir a los que me maldicen, a difamar a los que me difaman, a perseguir a los que me persiguen, a odiar a los que me odian, a distorsionar la fe de aquellos que distorsionan mi fe. Yo no tengo que hacer lo que hace el que me odia, yo tengo que hacer lo que dice el Señor Jesús. Y los hermanos de la Alianza Evangélica no son anticatólicos cuando debaten, son anticatólicos todo el día, todo el tiempo. Todo el tiempo están ofendiendo la fe católica, todos los días, todo el tiempo. Claro, es que, como te lo dije hace un momento, Johnny, es la cosmovisión teológica que tienen los hermanos y lo hacen con las Sagradas Escrituras teológicamente, pero... ¿Y la Sagrada Escritura hacer eso que hacen ellos? Yo creo que si lo hacen teológicamente y dicen que está mal y dan versículos bíblicos, no está mal, porque es la cosmovisión teológica que tenemos. ¿Qué versículo teológico me habilita a mí a ofender a un hermano? No, ¿en qué contexto, no? Dependiendo en qué contexto, ¿no? Porque si yo le digo a alguien, oye, yo creo que tú no amas a Dios, porque amar a Dios no implica una simple confesión, y le puedo dar algunos versos bíblicos que ya mañana te lo voy a dar porque tengo aquí vigilancia ahí al frente mío que me está diciendo vamos. Entonces, lo que te estoy diciendo es que hay maneras, ¿no? O sea, yo considero, como te dije, yo he tenido diálogos con algunos cardenales aquí en Lima, Perú, católicos, y hemos debatido en privado, inclusive en la mesa, tomándonos una manzanilla con galletitas, y hemos debatido, y yo les he dicho que ellos no aman a Dios, y les he explicado. Y en ningún momento, personalmente, ellos me han dicho a mí, joven Anthony, usted me está faltando el respeto por decirme que yo amo a Dios. No, en ningún momento me han dicho, bueno, usted cree que no amo a Dios, yo lo respeto, cardenales, católicos, usted cree que no amo a Dios, yo lo respeto, su manera de pensar es la cosmovisión que usted tiene, yo no la comparto y punto. Para mí usted tampoco ama a Dios, así me lo han dicho, ¿eh? Yo también te digo por qué y me han dado algunos argumentos y yo lo he escuchado y lo he respetado, pero ahí está, ¿no? Esa no es la regla de fe. Nosotros tenemos que seguir principios, no hacer lo que hacen los otros. Yo no tengo que hacer lo que hace el cardenal, yo no tengo que hacer lo que hace nadie. O sea, yo hago lo que me dice la palabra de Dios, ¿no? Y en Judas 1:3 dice contender ardientemente por la fe, ¿no? Entonces yo tengo una cosmovisión de fe, Jonathan Ramos tiene una cosmovisión de fe, y cuando nos vamos a sentar en la mesa con alguien que quebranta los puntos cardinales, que no tiene la misma cosmovisión de fe, vamos a discrepar en algunos puntos, pero considero que deben ser en el marco del respeto. No cometer ad hominem descalificativos personales. Yo no tengo que decirle al sacerdote que es un chupayeso porque sé que eso le va a ofender a él. Él no me tiene que decir a mí que soy un aborto de Lutero porque eso me va a ofender a mí. Lo que yo le puedo mostrar a él, que yo creo que él es un idólatra, y le puedo dar argumentos bíblicos, ¿no? Lo que yo le puedo demostrar a él es que lo que yo creo es que él no ama a Dios por tal motivo, y le puedo dar argumentos bíblicos. Lo que yo creo es que él la pone a María como una diosa y lo quita a Cristo de su lugar, porque en el catecismo dice que María es mediadora, y al decir en el catecismo que María también es mediadora, de una u otra manera está diciendo que Jesús en el cielo necesita ayuda. Entonces, decir, y hay tantas cosas, Johnny, que quizás ya lo podemos desarrollar un poquito más, pero eso es lo que yo veo. Entonces, yo creo que mis hermanos de la Alianza Evangélica lo están haciendo bien si se mantienen en la línea teológica, pero si ya se están yendo a lo personal, quizás nosotros mismos debemos corregirnos en algunas cosas y mejorar, porque estamos para mejorar. Te mando un fuerte abrazo. Tú sabes que te amo en el amor del Señor Jesucristo. Entiende también a tus hermanos evangélicos que están aquí en el chat, que sé que varios hermanos te aman, te aprecian, te respetan. Algunos sí entendemos tu punto, pero también comprendemos que no vamos a estar de acuerdo con algunas tesis que plantees o algunas fórmulas que no quieras plantear. No vamos a estar de acuerdo en todos los puntos, pero somos hermanos, y me alegra, como te lo dije, me alegra bastante que digas que eres anti-ecumenismo en el sentido de volver a Roma, ¿no? Eso me deja tranquilo a mí, por lo menos, porque yo pensaba que tú planteabas que volvamos a Roma. Entonces, a mí me gustaría comprometerte, hermano Jonathan, si el día de mañana o quizás miércoles
puedas venir quizás aquí a este canal, porque hay algunos hermanos que me están pidiendo aquí en privado que vengas aquí a este canal para que tengamos el diálogo y quizás tú lo puedas retransmitir en el tuyo, ¿no? Para poder tener esta conversación. Me gustaría traerte algunas diapositivas también para responderte esa pregunta que ha quedado en el aire de que por qué yo creo que ellos no aman a Dios. Entonces, eso te quería decir, hermano, para ir cerrando. No me comprometo esta semana porque estoy publicando un libro, lo tengo que terminar, pero charlamos y vemos cuándo lo hacemos, no hay ningún problema. Te mando un cordial abrazo, Dios te bendiga a vos y a tu audiencia. Ha sido un placer charlar con vos, realmente, me gustó mucho. Ok, a mí también, y me dijiste que quizás pronto vienes al Perú, aquí las puertas están abiertas para seguir defendiendo a la familia, seguir defendiendo hasta la vida, y sigue adelante siendo evangélico, y hay que seguir rechazando el ecumenismo católico de volver a Roma, porque la única iglesia que pertenece al cuerpo de Cristo somos nosotros los evangélicos. Es lo que yo creo, hermanos. Amén. Yo no creo así. Pero yo voy a seguir así. Tú sabes que yo lo creo así. Y yo respeto que no lo creas así, pero tú sabes que yo lo creo así. Por eso, pero vos estás diciendo lo que yo tengo que hacer. Vos podés hacer lo que vos quieras. Claro, pero yo no creo que solo los evangélicos son cristianos. Yo no creo eso. Yo sí lo creo. Y te lo quería decir eso. Yo sí lo creo y respeto que tú no lo creas. Yo lo respeto, entiendo tu punto. Yo creo que solamente los únicos que somos cristianos evangélicos somos nosotros los evangélicos que tenemos los puntos cardinales. El resto no es cristiano. Eso es lo que yo creo, pero se puede dialogar, se puede conversar y escuchar, ¿no? Eso sí, y debatir y todo eso. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo entonces a ver cuándo lo hacemos el siguiente diálogo. Así que te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y cualquier cosa estamos en contacto entonces.